Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de Gen Z Cinema o nuestro segundo con un nuevo invitado. Nuestros nombres son Zoe Mora, Victoria Perales y Clarissa Ron. Gracias por tenernos nuevamente acá, así que les recordamos que se suscriban a todas nuestras redes sociales, Gen Z Cinema en todas las plataformas. Hoy tenemos el placer de tener a Carlos Olucho Suárez. Él forma parte de este sector de producción del material audiovisual que no se ve y tal vez por eso no siempre apreciamos tanto, pero igualmente merece muchísimo reconocimiento porque sin duda son personas que están pendientes de pequeñas cosas y logran cosas increíbles. Entonces, bueno, nada, Carlos actualmente está viviendo en Los Ángeles, que ya después nos vas a contar exactamente cuánto tiempo tienes viviendo ahí. Es graduado de Comunicación Social en LUCAP con máster en cinematografía en New York Film Academy. Diste clase en esta universidad, en la Monte Ávila. Eso es un fun fact que nos dijiste cuando hablamos contigo. Y bueno, trabajas como director de fotografía en films, videos musicales, comerciales y en general varios tipos de producciones audiovisuales. Cuentas con varias nominaciones en distintos festivales como Link, The Last Protester en Los Angeles Movie Awards, Yandel International Film Festival, la FEM International Film Festival y What Screen Film and Music Video Festival. Nominado con un cortometraje llamado In Circle. Además de todo esto, trabajaste en la película Simón, dirigida por Diego Vicentini, que salió este año, que ha sido todo un éxito en taquilla. De hecho, es la película más taquillera venezolana en los últimos 6 años. Siento que deberían estar muy orgullosos. Y bueno, nosotras, como estudiantes de comunicación y como venezolanas también, los felicitamos. Estamos muy orgullosas también de este logro a nivel internacional y nacional. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti, Carlos. Wow, gracias por... Ay, se pusieron a googlearme, Dios. LinkedIn. En LinkedIn. Bueno, quería rápidamente hacer una pequeña corrección y eso de repente lo podemos... Por si acaso, sí, trabajo principalmente como director de fotografía o cinematógrafo, pero también me ejerzo lo que llaman el aspecto técnico de la iluminación. Aquí le llaman gaffer o jefe de iluminación. En el caso de Simón en específico, el director de fotografía fue Horacio Martínez y yo trabajé a su lado como jefe de iluminación. Claro. Perfecto. Buenísimo, sí, buenísimo que aclares eso. Claro, los dos somos cinematógrafos, pero siempre tratamos de ser muy precisos porque la visual específica de Simón fue diseñada entre Diego y Horacio y era mi trabajo transmitir esa visión a decisiones técnicas, que sé qué luz se pone, de qué manera, cómo podemos controlar la luz y así sucesivamente en base a la dirección de fotografía de Horacio. Bueno, quería hacer esa pequeña aclaratoria. Buenísimo que nos aclares eso, porque nada, ya después en un ratico vamos a ir conversando como de esos aspectos más técnicos y específicos de trabajar en esta producción, en Simón, pero ahorita queremos saber un poquito más de ti, de tu carrera, y empezando como con lo más básico, que es cómo supiste que te gustaba la fotografía o la dirección o la producción audiovisual. Ok, en cierta manera creo que tuve una infancia donde ver películas era parte del ritual familiar, siempre. Yo soy el cuarto de 5 chamos, somos muchos, 2 hermanas, yo, somos un poco gente. Bastante. Pero de alguna manera mis padres siempre trataban de buscar maneras de que hiciéramos actividades todos las familias juntos, y una de ellas los viernes en la noche el ritual era: llegaba mi papá del trabajo, nos íbamos a Videocolor Yamín, que ya no existe, eso existía cerca de la Plaza Altamira, y era básicamente un blockbuster, pero era mucho más grande. Eran 3 pisos de películas y películas de VHS y DVD por todos lados, y básicamente la tradición era que mis padres elegían una película para los adultos y los niños nos poníamos a correr por todos lados buscando una película que ellos aprobaran para los niños. Entonces, no sé, nosotros agarramos Toy Story, ellos agarrarán Freddy Krueger, no sé. Pero todos los viernes era pedir una pizza, comprar cotufa, nosotros buscábamos nuestra película y pasábamos el viernes viendo la película familiar. Los niños nos íbamos a dormir y mis padres se quedaban viendo la película
que era para los adultos, en comillas, y nosotros lo que hacíamos era pegar el oído en nuestras puertas del cuarto tratando de escuchar por qué pasaban esas películas que no podíamos ver. Y de alguna manera hicimos eso muchísimo, veíamos muchas películas juntos y conversar sobre las películas que nos gustaban se convirtió como en una tradición familiar. Incluso algo que recuerdo mucho es mi papá tenía en la época de los CDs MP3, él hizo un CD compilatorio de puras canciones o músicas de películas y el juego era poner la canción, nosotros teníamos que adivinar de qué película era esa pieza y si podíamos de qué escena, a qué escena pertenece esa pieza. Entonces, y el juego era, y eso es La Guerra de las Galaxias, episodio 3, y ese es el momento donde tal persona dice tal cosa, y ese era como el juego. Y es muy interesante porque, como viendo en retrospectiva, eso en cierta manera hizo que yo y mis hermanos como que tuviéramos mucha conciencia de lo que las películas nos hacen, ¿verdad? Y añadido a eso, cuando me llevaron a ver, y es muy cliché decir esto, pero típico de niño, cuando me llegaron a ver La Guerra de las Galaxias por primera vez, habré tenido yo 7 años, y estaban haciendo como una reproyección de la clásica de 1977 en el cine de Altamira, que ya no existe, qué viejo estoy. Y entonces recuerdo que mi papá me decía, yo vi esta película cuando tenía en los 70 y quiero que la veas igual como yo la vi. Yo, ok, no sé qué es esto. ¡Pum! Guerra de las Galaxias en sala de cine y se me volaron los tapones. O sea, creo que fue la primera vez, entre eso y El Rey León, en esa época, creo que fue la primera vez que agarré conciencia de que tú estás en una sala y tienes como esta experiencia que compartes con aquellos que están sentados a tu lado. Y me impactó tanto que desde ese momento todos los jueguitos que yo hacía era porque tal película, jugaba Legos y me ponía a recrear escenas de película. O sea, era una cosa que realmente estaba muy, muy engranada en nuestra mentalidad, al punto que empecé a memorizarme escenas, diálogos, y mis padres se molestaban porque en vez de las tablas de multiplicar te puedo recitar El Rey León de memoria, ¿no? Te puedo y claro, obviamente las películas de Disney eran las que nos mostraban de primero. Entonces tú me dices Lilo y Stitch ahorita y te puedo decir todos los diálogos de la primera escena de memoria, incluso hoy en día. Es una cosa que realmente entró al cerebro. Y yo creo que eso se tradujo a que cuando vino el momento de elegir una universidad donde estudiar, ya que mis hermanas mayores habían estudiado en la Universidad Católica, haciendo mención de artes audiovisuales, yo sentí que eso era como, ok, tengo esa inspiración, mis hermanos lo hicieron, yo puedo hacer lo mismo, no sé qué. No sabía exactamente de qué manera, pero yo sabía que de alguna manera iba a hacer artes audiovisuales, no sé cómo, no tenía mucha conciencia de eso, hasta que en el 2009, sí, uno de mis cuñados que siempre me prestaba películas y demás, me dio, toma, tengo una cámara digital que ya no quiero, es burda vieja, ¿la quieres? Y yo iba, me dijo, te la dejo, no te la vendo si te pones a estudiar fotografía. Y yo, ok, agarro la cámara y literal pasé como 6 meses sin estudiar fotografía en talleres, sino dándole a todos los botones de la cámara y que esto hace esto hace el otro, no, sale horrible, sale mal. Y como que empecé a agarrar conciencia de poder observar el mundo a mi alrededor. Entonces empecé a estudiar fotografía a la vez que estaba empezando artes audiovisuales en la universidad. Hice 2 talleres en el taller Roberto Mata, en Caracas, Digital 1 y Digital 2. Y obvio, eso como que abrió la parte documentalista de mi cabeza y entonces quería ser como documentalista de calle, típico de Roberto Mata. Entonces quiero explorar el entorno, tomar fotografías de calle, que no sé qué. Y ¿cuál fue tu primera cámara? Fue la Alpha 100, fue la primera cámara que Sony como que lanzó al mercado dentro de su gama fotográfica. Esa cámara es del 2006 y ya tenía como 3 años encima cuando me la dieron. Y claro, yo hacía los talleres y nadie sabía cómo usar Sony. En esa época Sony no era el top de las marcas de cámaras, eso era Canon o Nikon. Entonces mis profesores de fotografía, profe, ¿cómo hago tal cosa? No sé, tú tienes Sony. ¿Por qué tienes Sony? Sony es horrible. Y yo, pero esa es la que me dieron, o sea, ¿qué hago? O sea, yo no tengo dinero para comprarme otra cámara. Entonces eso me obligó a querer aprender cómo usar Canon y Nikon a la vez,
como para que no me agarraran por sorpresa las otras marcas. Pero me quedé con Sony porque, bueno, es la cámara que me dieron. No sé, como que tengo una pequeña lealtad a lo que te dan y lo que te regalan, ¿no? Y entonces, estudiando fotografía y documentando, obviamente todo esto empieza ya al área audiovisual a ver películas y a conversar sobre guión en la carrera. Entonces, eh, creo que en un momento había escuchado una frase en clase que es de Jean-Luc Godard, que decía que el cine es la realidad 24 cuadros por segundo. Y en cierta manera para mí fue como, ok, lo que estoy aprendiendo de fotografía, realmente el cine es esa foto, pero 24 fotos por segundo, no sé cuántas fotos por segundo. Exacto. Entonces como que empecé a agarrar conciencia de que, bueno, lo que estoy aprendiendo de fotografía debería aplicar a cine, pero yo todavía no había como agarrado conciencia que las cámaras de cine son básicamente cámaras fotográficas, pero de imágenes y movimientos. Entonces empecé a tomar fotos en escuelas de danza, yo era como parte de la comunidad de danza tribal, que es como una especie de danza árabe, que todavía hay escuelas en Venezuela, pero yo iba a todos los shows a tomar fotos y así como que aprendí a capturar cosas y a probar distintos modos de luz. Y entonces empecé a cobrar haciendo varias cosas, retratos, cumpleañitos, alguna que otra boda chiquita, y empecé como a ahorrar dinero porque yo quería comprarme una cámara fotográfica con función de video, porque ahí es cuando estaban saliendo, Canon tenía la 5D, la T3i, la T2i, todas estas series de cámaras fotográficas con video, y ese era como mi siguiente paso. Entonces, Y Carlos, cuéntanos, últimamente, ¿cuáles han sido tus últimos proyectos? ¿En qué proyectos aquí en nuestro país has trabajado? ¿Qué producciones audiovisuales nos puedes decir que te inspiran para seguir trabajando? Y bueno, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, creo que cuando logré comprarme mi primera cámara de video, y empecé como a hacer el salto a hacer pequeños videos de música y demás, como que empecé a prestarle más atención a las películas venezolanas que estaban saliendo en el momento y las películas que me gustaban. En 2010 diría que Hermano de Marcel Raskin fue una que me impactó mucho cuando salió, porque tenía como un carácter fresco, una visual muy fresca y muy original. Curiosamente, como mi énfasis era en tratar de hacer algo de dinero y poder ahorrar, me quedé como en el área de videografía. Entonces, un videógrafo hace dinero en Venezuela rápidamente haciendo eventos, bodas y ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajé de eso bastante. Pero quería hacer el salto de cine. Entonces, aquí cuando terminé la universidad, me invitaron a un rodaje de una película. No voy a decir cuál, porque no fue una buena experiencia. No quiero que se convierta en una punta de dedos, pero me trajeron al último día de rodaje de un director que estaba buscando equipo técnico para su siguiente película. Y el rodaje era tan desorganizado y tan problemático que yo salí de ahí traumatizado, porque llegué pensando aprender y lo que me fue, mira, no tenemos, el director de fotografía se fue, toma la cámara, graba tú la escena, y yo, pero no sé qué hacer, ¿cómo hago? No sé, Claro, exacto, yo vengo aquí a aprender. yo vine aquí a aprender y de repente toma la cámara, haz tú la luz, y yo, pero entonces salí de ahí y corrí a Cinemateriales en Chacao, es una compañía de alquileres de iluminación y de equipos de cámara de cine, y quien era el gerente en esa época, Pablo Cova, que siempre nos dejaba alquilar luces para nuestros proyectos universitarios. Yo llegué y le decía, ¿qué hago? Necesito aprender, pero esto de ir al set anterior fue horrible, ¿qué hago? Y él me dice, bueno, mira, yo creo que la mejor manera de aprender ya cómo se ejecuta cine, según él decía, yo quiero que entres en el departamento eléctrico, iluminación, luz y electricidad. Y yo, ok, ¿qué hago? Bueno, ven mañana. Llegué al día siguiente y me dio como un tour del taller, era como un garaje inmenso con luces inmensas y aquí me decía, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Y yo, recién graduado de la universidad, emocionado, wow, mira todo esto, que no sé qué. Y cuando hicimos todo el tour, luego me dice, ¿qué te parece? Buenísimo, Pablo, qué increíble este lugar. Ok, me da una escoba y me dice, bueno, me lo dejas todo limpio para esta tarde, nos vemos en un rato. Y se fue. Y yo me quedé el resto del día limpiando todo el taller. Y ese fue como mi primer como acercamiento ya como a la industria de cine en Venezuela. Y es muy cómico porque
realmente lo aprecio mucho porque entre tener que barrer todo, como podía observar lo que estaba a mi alrededor y pensar, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y es bueno empezar como desde abajo, porque de esa manera le pierdes miedo a tener que ensuciarte las manos. A veces, yo creo que eso es una de las primeras cosas, ¿no? Claro, y no es lo común, o sea, normalmente tú no escuchas que la gente empezó tipo barriendo en un taller, ¿sabes? Sí, y eso, por lo menos la semana pasada tuvimos a José Díaz Merri y nos contaba eso, como que al principio yo siento que cuando uno dice quiero estudiar cine o quiero empezar una carrera en producción audiovisual o cinematografía o cualquier cosa, uno no se imagina como, uno se imagina ya directamente produciendo, dirigiendo, ay, quiero estas luces, no, ponme esto acá, ay, no, es que me gusta más este ángulo y tal. Pero lo cierto es que de repente si te quieres dedicar a esto como más profesionalmente, como fue tu caso, o como fue el caso de José, nada, literalmente como que tienes que empezar tocando puertas y diciéndote, ok, lleva este cable, tráeme esto acá. Bueno, la última vez hablamos del audio líquido y el tirro líquido, que son estas típicas cosas que pasan cuando estás aprendiendo y entrando en la industria. Entonces, bueno, nada, me encanta que nos cuentes esto, pues que empezaste literalmente barriendo y diciendo, bueno, con todo esto que esta fue mi experiencia al principio, no me desanimé porque era lo que me apasionaba y te encantaba esto y fue por esto que seguiste y más bien como que me imagino yo, como que le echaste más ganas a hacerlo. Bueno, me gustaría pensar que sí, o sea, empezar barriendo el lugar y pasé el siguiente mes limpiando cables, cambiando bombillos, ayudando a armar camiones llenos de equipos que iban a ir a una pauta, pero como yo estaba recién empezando, yo no podía ir, yo me quedaba mientras todos los técnicos se iban a un rodaje inmenso y yo me quedé como en casa. Y eso fue como una pequeña pasantía, pero por X y Y circunstancia tuve que ir a Estados Unidos. Tenía una hermana ya viviendo en Estados Unidos y fui un mes porque estaba buscando como lugares donde podía estudiar cine más directamente, porque en el 2012 pude hacer un verano de cine en Los Ángeles, como un taller de un mes, y ahí como que aprendí un poco ya los cargos, ¿no? Está el director y está el director de fotografía y eran, esa es la persona que mueve la cámara, monta las luces, que no sé qué, y ahí yo como que entendí que ese era mi camino, ese era el camino que más me gustaba, donde me sentía más cómodo y donde quería aprender más. Entonces fue una decisión muy de quiero ser el director de fotografía o lo que sea. Volví a Venezuela, terminé la carrera en la Católica y mientras tomaba la decisión de dónde quería estudiar cinematografía, seguí trabajando como videógrafo, pero empecé a trabajar en la Escuela Nacional de Cine, que es este instituto que está en Terrazas del Ávila, manejado por Patricia Villegas de Oliver Films, y trabajando ahí me pude relacionar con varias personas que eran directores de fotografía, que daban clases. Rafael Marciano, Rafael Pacheco Stender, Jackson Elizondo, Gabriel Brenner dando dirección, muchas personas que ya estaban en el medio del cine y pude aprender muchísimo de ellos como que del proceso. Entonces en el camino está como que mi decisión fue, bueno, déjame tratar de aprender aquí lo más posible como para prepararme para cuando vaya a estudiar cinematografía en Estados Unidos. Y eso fue fue casi un año haciendo, no, un poquito menos, quizás, pero de repente habrán sido 9 meses, ¿no? Tengo que recordar bien. Pero básicamente hice eso hasta el 2015, que ya me vine como más oficialmente a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y estudié en Neurofilm Academy cinematografía. Ok, entonces desde el principio sabías que te querías ir y que querías estudiar esto. ¿Y cómo fue que escogiste New York Film Academy y Los Ángeles particularmente? Porque me encanta bueno, la ciudad, pero también siento que es como full competitiva, ¿sabes? Hay demasiada competencia, demasiada gente, un montón de personas pues con muchos sueños igual que tú. Entonces, es decir, de Venezuela, ¿sientes que saliste bien preparado, que te faltó algo, como una plataforma un poco más grande, más contacto? Wow, son como 3 respuestas en uno. Déjame pensar.
A ver, yo había encontrado un instituto en España, en Barcelona, se llama la SCAC. Había visto videos de gente que estudiaba ahí y me emocionaba la idea de estudiar cine en España. Pero luego mis padres, como ya tenía un miembro de mi familia, mi hermana que vivía en Los Ángeles, mis padres como que me plantearon, bueno, ¿y por qué no te vas a donde tengas al menos una conexión familiar, por si acaso? Siempre es bueno tener familia cerca. Yo no lo había considerado porque era muy bueno, pero en Los Ángeles, no sé. O sea, yo creo que uno siente que Los Ángeles es como esta cosa inmensa, y sí lo es, pero como un mundo impenetrable, ¿no? Como que Los Ángeles, estás loco, que no sé qué. Pero, o sea, yo vengo de una familia donde a mí no se me regaló nada. O sea, yo quería aprender música y me dijeron, cómprese la guitarra. Yo quería un teléfono y tuve que ahorrar para mi teléfono. Pero cuando se trataba de educación, nada más de educación, mis padres sí estaban muy pendientes y brindaban su apoyo. Y por lo cual estoy muy agradecido, porque básicamente cuando me dicen, bueno, pero vete con tu hermana a Los Ángeles, y yo, ¿en serio quieres que busque un lugar en Los Ángeles? Sí, búscame algo bueno, plantéamelo bien y te ayudamos. Y yo, ok, bueno, o sea, no lo había considerado como una opción, lo sentía como muy lejano. Entonces, investigando, yo quería estudiar en el American Film Institute, que yo todavía la considero la mejor escuela de cinematografía en los Estados Unidos. Pero en esa época era el 2014, habían empezado las olas de guarimba y yo no tenía posibilidad de viajar y no se podía presentar examen de TOEFL. El examen de TOEFL es una prueba calificatoria de inglés que uno necesita para estudiar en el exterior, en Estados Unidos, y yo no tuve el chance de poder presentar ese examen en Venezuela porque no, por ciertas suspensiones, y como el país estaba como en una locura en ese momento, no pude presentar ese examen. Y el departamento de aplicaciones del American Film Institute, o AFI como le dicen, no quiso aceptar mi aplicación si yo no tenía ese examen de inglés. Y yo estaba como, bueno, ¿qué hago? Entonces me aproximé al New York Film Academy. Como había hecho un verano de cine con ellos en el 2012, años antes, ellos buscaron mis archivos y dijeron, mira, necesitamos el TOEFL, pero como ya te conocemos, vamos a seleccionar una persona de la facultad que te haga una entrevista larga y específica, y si consideramos que tu nivel de inglés es bueno, aceptaremos tu aplicación. Y eso fue lo que hice. Me llamaron por teléfono, yo estaba trabajando en Venezuela, largo y tendido como por 1 hora, y luego me mandaron un correo y dijeron, mira, mándanos tus papeles, vamos a procesar tu aplicación a ver qué tal. Wow. Y gracias a eso me pudieron aceptar en el programa, porque de otra manera tenía que esperar 1 año más a ver si tenía el chance de estudiar el TOEFL y demás. Y claro, yo estaba dispuesto a hacerlo, pero me ofrecieron esta oportunidad y yo, bueno, vamos a aprovecharla. Recuerdo mandar que sí, mi tesis de grado y un cortometraje de zombies que hice mientras estudiaba en la Universidad Católica como portafolio, y les gustó, me aceptaron. Y entonces, bueno, planifiqué para ir para allá. Me fui en agosto del 2015, y durante el tiempo que estudié ahí, yo vivía en casa de mi hermano, viviendo en el cuartico donde estaba mi sobrinita de 2 años, y yo dormía en una camita al lado de la cuna. Y básicamente mi experiencia fue, ¿sabes? Salía de casa de mi hermana, iba a clase y volvía, ¿no? Hice 1 año y medio de eso, eran como 4 semestres, todos juntos, sin vacaciones entre ellos. O sea, básicamente 2 años en año y medio. Y la verdad es que fue un programa muy bueno, porque los mismos instructores de cinematografía que teníamos eran los mismos del American Film Institute. Era como la misma facultad por todos lados. Entonces siento que estuve como en muy buenas manos. Sí siento que me faltó algo viniendo de Venezuela. Es complicado decir, porque depende mucho de qué manera cada país ve la parte técnica del cine con relación a su espacio académico, ¿no? Yo creo que si yo hubiera sabido antes de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad de los Andes, cuando me gradué del colegio, quizá quería estudiar ahí. Pero en el momento lo que conocía yo directamente era artes audiovisuales como comunicador social en la Universidad Católica. Y lo que ustedes dijeron anteriormente, uno sale pensando, quiero ser director, quiero ser camarógrafo, pero hay muchos cargos técnicos dentro de un set de cine
que no se enseña. La parte técnica no se enseña, no tenemos en Caracas específicamente una escuela donde uno pueda saber que existen jefes de iluminación, que existen utileros, que existen foquistas, que existen luminitos y cómo se intersectan todas estas personas que tienen el mismo nivel de conocimiento que aquel que estudió cine, pero hacen varias áreas. Y eso yo no lo aprendí en Venezuela específicamente, porque en Venezuela o en Caracas, perdón, hay como una aproximación mucho más técnica. ¿Cómo estudio para ser productor? ¿Cómo estudio para ser director? O qué sé yo qué, o la historia del cine. Entonces yo creo que la parte teórica está muy bien planteada. Hasta el sol de hoy y no, se los puedo mostrar ahorita, yo tengo aquí un documento que me llevé de la Escuela Nacional de Cine, que uno de los profesores, Rafael Marciano, que da clases en la Central, tiene este documento que es como una tesis sobre composición cinematográfica. Y a nivel de composición y visual, yo todavía utilizo lo que él escribió aquí como referencia personal. O sea, así burda de nerdo lo tengo guardado en la parte de abajo de mi escritorio. Sí. Aquí está. Y si ustedes quieren aprender esto, él lo enseña tanto en la Central como en la Escuela Nacional de Cine en sus diplomados. Es muy denso, pero la verdad es que a mí me dio una base teórica muy buena. Y lo que me faltaba era la parte técnica, el estar en sede, el montar luces, el jalar foco, la experiencia. La experiencia de vivir los cargos. Que eso en el programa de cine que estudié, en vez de estar en el salón escribiendo ensayos, lo que hacíamos era prácticas y prácticas y prácticas y nos intercambiamos los roles. Y yo en un momento era foquista o asistente de cámara, como en otro momento era gaffer, como en otro momento era key grip, como en otro momento también era director de fotografía. Y así como que te vas como empapando como cinematógrafo, cargo general, puedo hacer muchas tareas que cuando me gradúe puedo empezar a entrar en la industria de esta manera. ¿Sabes? Porque a veces uno piensa, me gradúo de cine y voy a empezar como asistente de producción. Claro, y descubres que te gusta realmente, descubres si lo que traías en mente te gusta realmente. Y bueno, correcto. Pero la realidad es que en mi caso, para llegar a ser director de foto, hay varios caminos. Entonces hay quienes trabajan en el departamento de cámara por varios años y luego hacen el salto a dirección de fotografía, hay quienes trabajan en electricidad por mucho tiempo y luego saltan, y así sucesivamente, ¿no? Hay quienes son utileros y después de mucho tiempo son directores de arte. Entonces ahí lo que me ayudó es a determinar de todas estas posiciones con cuál me conecto más. Claro. Y en ese caso fue con ser jefe de iluminación. Si yo no era director de fotografía, como lo siguiente que yo me parecía que era igual de interesante, igual de divertido e igual de llamativo para ir aprendiendo, era como gaffer, como jefe de iluminación.